Muy bien, les presento a Larry Johnson, exoficial de la Agencia Central de Inteligencia, que ya no es oficial, de la Agencia Central de Inteligencia. Eso está bien. Dicen que una vez oficial de la Agencia Central de Inteligencia, siempre oficial de la Agencia Central de Inteligencia. No estoy seguro de que eso se aplique con algunos que conozco como tú, Ray, John Kiriakou y un par más, pero, en fin, muy contento de tenerte aquí. El tipo que me dijo la noche en que empezó la guerra que, la guerra definitivamente iba a empezar ese día, y luego sí ocurrió, ya sabes, antes del amanecer de todos modos. Y, por supuesto, has estado escribiendo en sonar21.com, tu gran sitio, con análisis agudos que mandas por correo cada mañana, y has dado un sinfín de entrevistas en todos estos programas informando a la gente sobre todo esto. La gente no deja de preguntarme, pero en gran medida solo repito lo que he aprendido de gente como tú, Larry. Entonces, ¿por qué no nos das tu evaluación sobre en qué punto estamos en esta guerra? ¿Qué opciones tiene Trump para sacarnos por completo y poner fin a esto sin recurrir a otra idiota escalada que vaya a fracasar? Sí, creo que la única salida que tenemos ahora es que Trump vaya totalmente en contra de su personalidad o encuentre la forma de decir que ganamos y simplemente retirarse. Porque no tenemos una opción militar viable. No contamos con la fuerza militar para derrotar a Irán. Punto. Porque no podemos hacerlo por mar. Ahora mismo, nuestros barcos están limitados. No se internan más de 200 millas en aguas iraníes. Se mantienen a 200 millas de distancia. ¿Por qué? Porque Irán tiene misiles de crucero, misiles balísticos, tanto de corto alcance como de alcance intermedio, y drones. Pueden impactar a esos barcos. Si están dentro de ese límite de 200 millas, son vulnerables. Serán alcanzados. Serán hundidos. Por eso se mantienen fuera de ese rango. Por eso, ya sabes, el Abraham Lincoln se acercó más y lo castigaron bastante. La administración ha hecho grandes esfuerzos para encubrirlo. Así que no tenemos una opción militar viable. Es decir, una opción naval viable, por mar. Y en cuanto a la opción aérea, básicamente hemos atacado casi todos los objetivos que podíamos atacar. Y en el proceso, hemos agotado seriamente una cantidad de misiles guiados de precisión, tanto ofensivos como defensivos. En defensa, los interceptores Patriot versión avanzada 3 y el sistema de defensa terminal de alta altitud, y en ofensiva, los misiles aire-superficie de largo alcance conjunto y los Tomahawk. La verdadera vulnerabilidad son los minerales de tierras raras necesarios para fabricar los sistemas de guía de todas esas municiones. Y esos minerales de tierras raras ahora están controlados por China. Así que, aunque quisiéramos, no tenemos los suministros para aumentar la producción y reemplazar lo que hemos agotado. CNN publicó un artículo recientemente afirmando que los interceptores Patriot versión avanzada 3 estaban reducidos en un 50%. Eso no es cierto. Están reducidos, como en un 90%. Entre un 90 y un 95%. Con gusto puedo explicar las cuentas a cualquiera. No es complicado. Así que ahora está el almirante Brad Cooper. Él es el comandante del Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se le conoce como comandante de las Fuerzas Conjuntas. Ha dividido el mando. Ha puesto a un oficial a cargo de la aviación y a otro a cargo de las operaciones marítimas. Así que el título oficial es comandante de la componente de aviación de las Fuerzas Combinadas. Siempre tienen que ponerle un acrónimo. Si trabajas en lo militar, tienes que tener ese acrónimo. Entonces, el comandante de la componente aérea de las Fuerzas Combinadas o el comandante de la componente marítima de las Fuerzas Combinadas. Así que ahí tienes a un almirante y a un general de la Fuerza Aérea del lado aeronáutico. Fíjate qué falta. No hay un comandante de la componente de fuerzas terrestres. Aún no lo han nombrado. Entonces, si quieres una señal de advertencia de inteligencia, si el Comando Central de Estados Unidos designa a un comandante de la componente terrestre de las fuerzas combinadas, sabrás que vamos a entrar por tierra. Pero hasta que eso ocurra, no vamos a entrar por tierra. Podríamos tener algunas incursiones de operaciones especiales, pero nada sustancial, porque el ejército no va a permitir que un almirante o un general de la Fuerza Aérea mande sus fuerzas terrestres, ni más de lo que la Armada permitiría que un general del ejército comandara un portaaviones. Es que, ya sabes,
Son habilidades distintas y se requiere experiencia diferente. Así que Estados Unidos no tiene buenas opciones militares. La idea de que nuestro bloqueo ha paralizado a Irán es un disparate. Quiero se con el asunto te precise. Se el comando efredo no más osercias y sónimas. Y el simple hecho de que no nos acercamos ni 200 yardas ni 200 millas a la costa significa que todo lo que Irán tiene que hacer es que sus barcos y sus petroleros se queden dentro de aguas territoriales iraníes en el límite de las 12 millas. Simplemente entran ahí. Estados Unidos no puede atacar. Si Estados Unidos se acerca tanto, los hundirían. Así que simplemente navegan a lo largo de la costa hasta llegar a Pakistán y se quedan en aguas pakistaníes hasta llegar al Océano Índico. Si Estados Unidos quisiera llevar a cabo un bloqueo efectivo, tendría que abordar cada barco y cuando abordas uno, tienes que asignar un buque de la Armada de Estados Unidos para acompañar al que has incautado. No tenemos suficientes buques para eso y mucho menos tripulaciones navales. Así que esto es todo un teatro político montado frente al pueblo estadounidense. Dicho eso, Trump está bajo una enorme presión de gente como Miriam Adelson, el general Jack Keane y el general Kellogg para atacar a Irán otra vez. Y Irán está listo. Han jurado que volverán con más fuerza y con más objetivos que los que atacaron en las primeras 5 semanas. ¿Y China? He dicho que Xi Jinping tiene una de esas enormes bolsas de palomitas con mantequilla. Está sentado en la sala de cine, viéndolo, riéndose y comiendo, porque Irán está causando desgaste y está erosionando la capacidad militar de Estados Unidos hasta el punto de que, si estallara la guerra con China, no duraríamos 3 semanas. Bueno, hoy alguien me preguntó, ¿y la conscripción? Me refiero a que hablan de reformar el sistema de servicio selectivo y reactivarlo. Quizás hagan una invasión al estilo del día D de la Segunda Guerra Mundial, conquisten toda Persia y hagan lo que haga falta. Sí, ¿cómo harían eso? Sí, ¿cómo lo harían? Entonces, ya sabes, el rostro de la guerra ha cambiado en los últimos 23 años. En la víspera de nuestra invasión a Irak, reunimos a 165.000 tropas en Arabia Saudita y Kuwait. Estaban en bases. Lo único que tenía Saddam en ese momento eran misiles Scud, no eran muy fiables y eran fáciles de derribar. Hoy, con la llegada de los drones y de estos sofisticados misiles balísticos y misiles de crucero que Irán ha desarrollado, no podrías reunir a un grupo de 1.000 soldados de Estados Unidos en un solo lugar sin que corrieran el riesgo de ser volados por los aires. Entonces, para reunir una fuerza lo bastante grande para entrar en Irán, cuando te das cuenta de que Irán tiene la Guardia Revolucionaria, el Artesh, el Ejército Regular y el Basic, esa milicia que trabaja con el Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos, tienes como 1 millón de hombres. Así que la regla práctica es que ellos serán los defensores. La fuerza atacante suele necesitar una ventaja de 3-1. Eso significa que tenemos que reunir 3 millones de hombres. Ahora mismo tenemos en servicio activo 452.000 en el Ejército de Estados Unidos y 120.000 en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Nos quedamos un poco cortos. Tenemos que reclutar, pues, unos 2.5 millones más. Pero ya no empleamos a nuestras Fuerzas Armadas como lo hacíamos hace 23 años. Mira lo que está pasando en Ucrania. Todo el modo de operar de Rusia ha cambiado por las amenazas y la guerra con drones. Así que estamos en un panorama totalmente nuevo. El problema de Estados Unidos es que seguimos intentando librar una guerra del siglo XXI con conceptos del siglo XX. Bueno, pues Trump puede dar marcha atrás bastante y simplemente olvidar, ¿no?, sus objetivos bélicos anteriores. Ahora se trata solo de mantener las apariencias y de que él salve un poco la cara. Entonces, si realmente lo intenta, si, no sé, enviar a un diplomático en lugar de su yerno o algo así, ¿qué tan difícil podría parecer? Perdón, debí haberlo dicho así. Para mí, la respuesta siempre es simplemente irse. Y en este caso, no solo por mi predisposición, sino que me parece que lo inteligente sería retirarse completamente de toda la zona y dejarle a Irán
la carga de resolverlo con el resto de Eurasia, ver hasta dónde llegan con sus excesos, siendo un problema para todos y presumiendo su nuevo dominio sobre el Golfo, hasta extremos extraordinarios y todo eso. Que sean ellos quienes se preocupen por las consecuencias y todo eso, en vez de que sea toda culpa nuestra, al menos de ahora en adelante. Eso tiene sentido para mí. Pero luego, si estuviéramos teniendo esta discusión en Washington, Distrito de Columbia, ¿qué haría falta para que él realmente pudiera hacer eso? ¿Es eso realmente posible? ¿O hay alguna maldita concesión que Jack Kane tenga que declarar como lo hemos logrado antes de que eso pueda hacerse o qué? Sí, creo que por su personalidad y por ver los cambios en su estado mental durante los últimos 12 meses. Mira, según Robert Barnes, y confío en Robert en esto, la gente empezó a notar cambios serios en sus facultades mentales desde el pasado septiembre. Confabulación, ya sabes, cuando empiezas a decir cosas que crees que son verdad. Realmente crees que son verdad, pero son absolutamente falsas. Como por ejemplo, he parado 9 guerras, he resuelto 9 guerras, y es como, bueno, no lo has hecho, pero no podemos discutir con él sobre eso. Al meterse en esta guerra, si se crea The New York Times, todos en su equipo le aconsejaron, el vicepresidente de J.D. Vance, Marco Rubio, John Radcliffe, luego Susie Wiles e incluso Scott Bessent, todos recomendaron no atacar a Irán. El único que dijo sí, que deberíamos hacerlo, fue Pete Hegseth. Y Trump rechazó al alto mando militar, a todos los demás asesores militares, y lo hizo, en parte porque le habían convencido de que sería una guerra corta, resuelta en 4 días. Eso ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia de Estados Unidos. Retrocedan hasta la batalla inicial de Bull Run en la Guerra Civil. Todos pensaron que esto acabaría en 1 o 2 semanas, sin prever lo que la guerra civil llegaría a ser. Así que en ese aspecto, Trump ya está atrapado. No va a admitir que se equivocó, así que hay que ingeniar una manera de convencerlo de que ha ganado. Oye, ahora has derrotado a los ejércitos iraníes, derrotado a las armadas iraníes, derrotado a las fuerzas aéreas iraníes, has aniquilado su programa de misiles. Aunque nada de eso sea cierto, pero vamos a decirle eso. Haz que crea que eso es verdad, y entonces podrás decir, ¿sabes qué? Como resultado, lo hemos dejado inerme a Irán. Ya no tenemos que mantener nuestras tropas en la región, porque de facto no están allí ahora, ya que las bases que ocuparon fueron en gran parte destruidas. Y entonces, ya sabes, retirarse, replegarse, esa es la única opción. Estados Unidos no tiene una opción militar para abrir el estrecho de Hormuz, porque para abrirlo tendrías que enviar una fuerza terrestre que penetrara hasta 100 millas o más dentro de Irán para eliminar las ubicaciones de misiles balísticos y de crucero y los sitios de drones que pueden lanzarse desde... ¡Ey, adivinen qué! Todos. Soy un gemelo total. Bueno, en realidad no. Soy yo. Soy Skater Scott. Pero me encuentro con los Tuttle Twins en el skatepark local, donde, como pueden ver, hago un gran truco. Y me junto con los chicos y les enseño todo sobre el skate. Las repercusiones externas e internas de la intervención estadounidense en Irán y todos los problemas que el gobierno de Estados Unidos ha causado allí desde la década de 1950. Y, por supuesto, ya conocen la gran serie Tuttle Twins de Elijah Stanfield, el gran ilustrador, y Connor Boyack, el autor principal de todo ese material. Y son unos folletos y cuentos estupendos. Grandes libros sobre historia y sobre distintos temas libertarios, para que tus hijos no terminen siendo criados como comunistas por las publicaciones infantiles habituales. Así que los Tuttle Twins hacen un trabajo realmente excelente, y si tienes hijos en edad escolar, te van a encantar sus cosas. Y sobre todo ahora, porque ahora yo también salgo en una. Solo tienes que ir a TuttleTwins.com/Harrae Magazine. ¿Lo entendiste? TuttleTwins.com/Harrae Magazine y te la enviarán directamente a casa. ¿No es genial?
Ahora déjame desviarme un minuto antes de que vuelvas a tu punto principal. Famosamente, este general Van Ripper, haciendo de equipo rojo, Irán, le dio una paliza a la Marina de Estados Unidos una y otra vez en los años de George W. Bush. Voy a suponer que fue como en 2005, algo así, y hicieron esa prueba, y le hicieron reiniciarla una y otra vez. Y finalmente lo sacaron de ahí, porque seguía ganando usando mensajeros en motocicletas con blocs de notas en lugar de, ya sabes, comunicaciones de frecuencia modulada fáciles de interceptar o lo que sea. Y usando lanchas pequeñas y rápidas hundieron a nuestra marina y todo eso. Eso es famoso y lo he visto sacar otra vez últimamente, pero lo que no he visto que nadie mencione son cosas que leí por entonces que decían, bueno, no tan lejos en el pasado, sino como 2007, 2010 o 2011 o algo así, que decían sí, pero eso fue entonces. Y aprendimos esas lecciones de esos equipos rojos. Y no fue solo Van Ripper, le hicimos pruebas de equipo rojo a fondo a todo esto. Y claro, si peleamos con Irán, ellos van a intentar cerrar el estrecho de Hormuz. Pues pueden intentarlo, porque ahora sabemos qué hacer al respecto. Y lo sé porque tú me lo has contado antes, cómo has estado involucrado, ya sabes, como agente de la Agencia Central de Inteligencia, pero prestado a no sé actividades especiales o qué demonios, cómo funciona exactamente. Pero has hablado de ayudar a planear misiones para fuerzas de operaciones especiales de primer nivel y esas cosas. Así que sé que no sé exactamente el alcance de tu experiencia en esas cosas, pero obviamente has tenido autorizaciones de seguridad de muy alto nivel para eso. Y obviamente, hombre, si Van Ripper les mostró lo vulnerables que estaban en 2005, seguro que han hecho algo al respecto desde entonces, Larry. Pero entonces, parece que te lo saltaste todo y dijiste, no, ellos no tienen manera de abrir ese estrecho. Sí, en 1993 empecé a guionizar y participar en ejercicios para el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Dejé el Departamento de Estado y me incorporé a un grupo consultor que montó un tipo llamado Cal Sasai. Cal había sido el subjefe de un grupo llamado Actividad de Apoyo de Inteligencia. Era altamente secreto. Ahora se le puede identificar como la Actividad de Apoyo de Inteligencia. En cierto modo está desclasificada, pero en ese momento la Actividad de Apoyo de Inteligencia era una organización oscura y secreta, y él había desarrollado un contrato por el que él o su equipo guionizaban los ejercicios para el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Necesitaban a alguien que pudiera redactar mensajes para déjame apagar el teléfono. Perdón por eso, para el Departamento de Estado, como comunicaciones del secretario de Estado a las embajadas y de las embajadas de vuelta al secretario de Estado. Así que conseguí ese trabajo. Empecé a hacer eso en 1994. Lo hice durante los siguientes 23 años. Y al guionizar esos ejercicios, desarrollas escenarios que requieren a las unidades de élite de primer nivel. Y hablamos de Delta Force, o del equipo 6 de los Navy SEALs con apoyo, por ejemplo, del 24º Escuadrón de Tácticas Especiales y de la Fuerza de Tarea 160. Y uno de los ejercicios que guionizamos consistía en entrar en Irán, atacar lo que llamaban un objetivo fortificado y profundamente enterrado, una de esas fortalezas en la montaña para intentar recuperar material nuclear. Y al final tienes las lecciones aprendidas. Y la lección aprendida de eso fue: no lo hagas. Es demasiado costoso en términos de vidas humanas. Entonces esa idea la vi a lo largo de 23 años. Siempre hacíamos estos ejercicios. Se llamaba sesión de evaluación. Y se suponía que era, ¿qué aprendimos hoy? Y lo que descubrí al empezar, yo pensaba que se iba a ir acumulando el conocimiento. Iba a ser como subir peldaño a peldaño. La gente sabría más en 5 años de lo que sabe ahora. No, nadie aprendió. De hecho, se olvidaron de mucho. No volvían a revisarlo. Así que la broma era, lecciones aprendidas. Sí, claro, no hay aprendizaje. Sí, el ejército. Es un programa gubernamental. No está pensado para resolver problemas, hombre. Eso no es lo que está pasando. Vale, perdón que cortara tu idea. Y estabas de acuerdo conmigo en lo brillante que sería que Donald Trump dijera, no, olvídenlo, se acabó. Ganamos. Le damos una gran medalla, un desfile con confeti, y es un gran héroe. Ahora, esta es la 25ª guerra que ha terminado gracias a sus supremos poderes de pacificación. Vale, pero ¿eso es realmente lo mejor que podemos hacer políticamente? Porque no estoy seguro de que con simplemente cortar y ya baste. Porque, verás, yo lo concibo así, salvo que nos retiremos por completo de la región, incluso de Jordania, y lo olvidemos.
eso no funciona tan bien. ¿Me entiendes? Sobre lo que realmente debemos hacer. Si nos vamos por completo, entonces la carga recae enteramente sobre ellos, y la gente diría que eso les da la ventaja total, pero yo diría que la guerra ya hizo eso. Pero parece que cuantas más responsabilidades tengan frente a sus vecinos, en Asia Oriental y otros lugares, más probable será que se comporten de manera racional para llevarse bien con tantos actores distintos, sin nuestra interferencia. Así que, pero, ¿es eso siquiera realista, que hasta Donald Trump, en su momento más delirante, lo haga a mi manera? Sí, desafortunadamente no. Ojalá fuera así. Mira, Scott, el verdadero problema aquí es la economía. Lo económico... El impacto de esta guerra aún no se ha empezado a sentir de verdad. Ya lo describí, es como un tsunami. Si estuvieras en la playa en Phuket, que en 2012, sentado viendo las olas, y de pronto el agua empieza a retirarse al mar. ¡Hey, qué bien! Mira todo el espacio libre en la playa. Pero si hubieras reconocido lo que era, habrías cogido tu silla y corrido como loco hacia un lugar alto, porque lo que venía después era devastador. Y lo que viene ahora es que hemos tenido una completa perturbación del mercado petrolero internacional. Sabes, se ha perdido un 20%. Y tuvimos como un periodo de 6 semanas, desde el 28 de febrero hasta más o menos hace una semana, en que el petróleo todavía estaba en esos petroleros, que ya sabes, iban lentamente hacia sus destinos. Ahora se están descargando, pero los están descargando aunque tengas un precio en papel. Por ejemplo, miras el precio del Brent o del West Texas Intermediate y dirá, cuesta $105, pero en el punto de descarga estás pagando $145. De hecho, en Singapur hace 2 semanas, en una descarga pagaron $221. Así que ese precio en papel es una predicción a futuro. La realidad es lo que ocurre cuando lo entregan. Y ya no hay más entregas haciendo fila, esperando para salir. Así que ahora ese impacto va a caer, y vas a empezar a ver un aumento muy fuerte en los precios del petróleo en todo el mundo. Subirán los precios del combustible y del diésel. La industria aérea está siendo particularmente golpeada, y entonces esa industria empieza a colapsar. Hay un ciudadano estadounidense que vive en China, llamado Alex. Escribe y transmite en un medio llamado Reporter Fi, y es operador de derivados. Hace 20 años que lo hace. Y, ya sabes, porque el mercado de derivados abarca algo así como $600 billones en activos, extremadamente apalancado. Y según Alex, la crisis financiera que vendrá por todo esto hará que el colapso de 2008 parezca pequeño en comparación. Así que todavía no hemos visto el efecto en cascada completo de la pérdida del 20% del petróleo, del 25% del gas natural licuado, ni del 35% de los fertilizantes. Ya están pronosticando que la producción de arroz está cayendo, así que habrá caídas en la producción de arroz, de maíz y de trigo por la falta de fertilizantes. Y lo que vemos a 1 año y a 2 años vista son interrupciones significativas en el suministro de alimentos. Eso se traduce en caos político. Así que, ya sabes, si toda esta guerra terminara mañana, amigo, no estaríamos fuera de peligro. Quiero decir, esa ola tipo tsunami nos va a golpear. La cuestión es que cuanto más dure esto, mayor será esa ola de tsunami. El vinos e il poissy. Ci nazionalera. Ci. Sí. Bueno, supongo que mi pregunta es, ¿dónde está Marco Rubio en todo esto? No es que sea un tipo extremadamente capaz. Hace un par de años te habría dicho que era el senador más estúpido que tenemos. Pero parece que ha intentado mantenerse al margen de esto de alguna manera, a pesar de ser el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Y he oído a otros decir que no es tonto, lo que supongo significa que sabe leer o algo así. No sé exactamente qué quiero decir con eso. Yo supongo que lo que digo en mi desesperación sudorosa es, ¿hay alguien inteligente que le aconseje al presidente, mira, tenemos verdaderos vientos en contra? Verás,
Estaba leyendo algo en el que decía, citan a gente de Trump, y supongo que lo citan a él, que creen que si mantienen el bloqueo 3 meses, entonces los iraníes no podrán colocar su petróleo en ningún lado. Así que tendrán que apagar todas sus refinerías. Y eso entonces causará todo ese daño económico. Entonces sí que van a perder dinero. Y entonces cederán. No cedieron cuando matamos al ayatolá y bombardeamos Teherán y todo lo demás que hicimos hace unas semanas. Pero van a ceder ahora si simplemente mantenemos el bloqueo durante 3 meses. Y yo creo que eso es un pensamiento ilusorio. Suena débil, y es al menos un aplazamiento de 3 meses para que supuestamente funcione. Pero luego, como cualquier presidente idiota en la misma posición, George W. Bush o Barack Obama o quien sea, en este punto pensarían, caray, no sé, ¿eso realmente va a funcionar, verdad? Tiene que haber alguna voz de la razón por ahí. Y lo siento, supongo que debería haber empezado esta entrevista diciendo, hombre, he estado mudándome y viajando, así que realmente no sé nada. Seguro que hay muchísimas cosas que me estoy perdiendo sobre lo que está pasando en Washington. Pero, ¿crees que hay alguna voz sensata en el Consejo de Seguridad? Aparentemente, yo le di Vance. Y sé que hay críticos de Vance, pero ha estado intentando, ya sabes, está intentando caminar la delgada línea de no desafiar a Trump. Sabe que si confronta a Trump directamente, Trump se pondrá a la defensiva. Así que intenta, ya sabes, ser visto como un subordinado leal. Pero también ha estado presionando fuerte. Dice que no deberíamos meternos en esta guerra, que deberíamos salir de ella. Dicho eso, mira, el otro día hice una entrevista con la cadena Al Mayadeen y tenían a un corresponsal que había escrito un artículo intentando demostrar cuánto se parece Donald Trump a Ronald Reagan en ciertos manejos con Irán. Y, bueno, tuve que corregirlo. Le dije, no estoy de acuerdo, porque al mirar a Reagan, a pesar de todos sus defectos y malas políticas, aún así, Reagan, a diferencia de Trump, mantenía buenas relaciones bipartidistas con los demócratas. Era gran amigo de Tip O'Neill. No se dedicaba a insultar a los demócratas. Hacía chistes sobre ellos, chistes que de verdad hasta los demócratas se reían, y además estaba acompañado. Tenía un secretario de Estado llamado George Shultz. Shultz era increíble. Tenía un secretario de Defensa, Cap Weinberger. Cap era excepcional. De hecho, fue George Shultz quien convenció a Reagan de enviar a los marines a Beirut en 1982 para intentar mediar en la guerra civil libanesa. Y esa decisión se tomó sin consultar a Cap. Cuando Cap se enteró, fue a ver a Reagan. Le dijo, esto es una locura, no lo hagas. Y entonces Reagan dijo, bueno, ya lo hice. Y cuando los marines fueron atacados, Reagan dijo, tenías razón, Cap, y los retiró. Pero al menos en esa época, Reagan estaba en las primeras etapas del Alzheimer. Aún así, estaba rodeado de asesores de seguridad de primera. Dicho eso, Robert McFarland, que fue su asesor de seguridad nacional, lo metió en muchos problemas con el asunto Irán-Contra. Y todo ese lío, de hecho, iba a sugerirte que podría ser otro libro para que consideres, Provoke Do. Porque si vuelves a mirar la historia de Estados Unidos, lo que le hicimos a Irán y lo que hicimos con Irak, proveyendo armas químicas, armas biológicas y la inteligencia que Irak usó para atacar a Irán, empiezas a entender por qué los iraníes estaban tan enfadados con nosotros y reaccionaron. Una parte de la historia que nunca supimos. Yo escribí ese libro primero. Se llama Enough Already. Ah, vale, todavía no lo he leído, lo siento. No hay problema, amigo. Pero, ya sabes, nuestra traición a Saddam Hussein. Saddam había sido básicamente nuestro aliado durante 9 años, y de repente lo traicionamos de forma brutal. Y la realidad es que yo era muy amigo de Pat Lange. No sé si sabes quién es. Sí, claro. He leído su blog durante muchos años. Vale. Así que Pat era quien llevaba la inteligencia a Irak en mano durante los últimos 2 años de la guerra Irán-Irak. Y la razón por la que Pat lo hacía es que Saddam Hussein se enfadó con la Agencia Central de Inteligencia por lo de Irán-Contra. Pero Saddam descubrió que toda su inteligencia le llegaba a través de la Agencia Central de Inteligencia.
Cuando descubrió que la Agencia Central de Inteligencia lo traicionaba y vendía armas a los iraníes que usaban para atacar a Irak, echó a la Agencia Central de Inteligencia, a Tom Twenton y a toda esa gente, así que es un pasado muy complicado. Pero diría que Estados Unidos, el único actor negativo constante en todo este proceso, hemos sido nosotros, no ellos, nosotros, y nunca asumimos la responsabilidad por lo que hemos hecho. Ojalá hubiera conocido esa anécdota, o quizá la aprendí y la olvidé. La reacción de Saddam al estallido del Irán Contra, y eso coincidiría con lo que sí sé de la Agencia Central de Inteligencia alentando a los QTC a ser intransigentes con él. Sí, no porque intentaran tenderle una trampa, sino porque querían perjudicarlo empujando a los QTC a exigir sus pagos y todo lo relativo a la sobreproducción de petróleo. Todo eso lo instigaba la Agencia Central de Inteligencia. Es decir, por eso Pat Lang acabó llevando la inteligencia en persona durante los últimos 2 años de la guerra, porque los iraquíes le dijeron a la Agencia Central de Inteligencia, básicamente, que se vayan a la mierda, ya no vamos a tratar con ustedes. Y para mantener la política en marcha, lo designaron a Pat. Y así lo hizo durante los últimos 2 años. Pero entiendan, cuando compartíamos esa inteligencia, no estábamos compartiendo qué le gusta desayunar al ayatolá, qué películas prefiere. No. Les dábamos datos de puntería para que pudieran atacar y matar a tropas iraníes. Eso es lo que hacíamos. Y, ya sabes, los estadounidenses fallamos durante toda la década de los 80, mientras todo aquello sucedía. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Irán patrocina y apoya a grupos como Hezbollah? Pues porque nosotros estábamos haciendo todas estas cosas. Es una historia mucho más matizada, no es ese blanco y negro de nosotros los buenos y ellos los... ExpandDesigns.com. Esa es la empresa de mi amigo Harley Abbott, y él es el administrador web del Scott Horton Show, así como del Libertarian Institute. Es el tipo que rediseñó el sitio web del Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. Ha hecho un gran trabajo para otros amigos míos. A diferencia de muchos administradores y desarrolladores web con los que he trabajado, lo que distingue a Harley Abbott y su equipo es que hacen lo que dicen, cuando dicen que lo harán, son extremadamente fiables y competentes, y puedo respaldar al magnífico Harley Abbott al 100%. Si tienes un sitio web, necesitas arreglarlo o necesitas uno nuevo. Si montas un negocio o trabajas en cualquier proyecto en línea, visita expanddesigns.com. Sí. Y, ya sabes, es curioso. Bueno, no lo sé, hay mucho en esto, pero supongo que básicamente toda la narrativa en la que se basa la política si la escuchas, y estoy seguro de que eso es lo que Donald Trump también cree. Ya sabes, George W. Bush probablemente cree algunas mentiras, pero también contó muchas de las suyas sabiendo que mentía. Parece que Donald Trump probablemente no sabe nada sobre el papel de Irán en la región. De hecho, ya tengo una cita en Enough donde él habla de su primer mandato y dice, los generales me llevaron a esta sala y había unos paneles enormes. Vaya, eran enormes y muy imponentes. Y los generales eran tan guapos como Tom Cruise, pero aún más guapos que él. De verdad lo dice, y dice que en todo el panel estaba Irán. Ahora Irán está apoderándose de la región. Y yo pensé, sí, pero claro, lo único que hacen es apoyar a Hezbollah. Apoyan al régimen que Estados Unidos instaló en el poder en Bagdad. Apoyan a los hutíes, pero nadie ha podido cuantificar eso muy bien. Todos son más bien acusaciones poco fundamentadas. Sabemos que incluso Obama lo admitió, y hay otras fuentes también. Fue una concesión de su parte que los iraníes advirtieron a los hutíes que no tomaran Saná. No querían que tomaran Saná porque sabían que los saudíes lanzarían una guerra por ello, y aún así lo hicieron. Así que no es que sean simplemente, ya sabes, amigos y aliados, pero no son simplemente, ya sabes, ni títeres de los iraníes. No sé si leíste el artículo que hice sobre el conteo real de estadounidenses muertos por Hamas y Hezbollah. Hezbollah desde 1982 y Hamas desde 1987. Desde 1987, Hamas suma 50 y Hezbollah menos de 1.100. Y compáralo con Estados Unidos, que apoyó a la Organización de los Mujahidines del Pueblo de Irán. El conteo de víctimas atribuidas a esa organización en Irán es de 17.000. Y si incluyes el apoyo de Estados Unidos a Irak en la guerra, suministrándoles armas químicas o los precursores de armas químicas y biológicas,
Eso causó la muerte de más de 200.000 iraníes. Así que, si vamos a comparar el número de víctimas, ni siquiera se acerca, ni por asomo. Y luego nos preguntamos por qué. Perdón, Larry, cuando dices, Bala mató a 1.100, ¿esos 1.100 eran quiénes? Tanto civiles estadounidenses como militares. 663 militares murieron en Irak por bombas colocadas en la vía que se les atribuyeron. Y como tú has argumentado, eso es evidente. O sea, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero digo que así es como cuentan las estadísticas. Eso lo culpan a Irán. Pero luego, los 241 estadounidenses muertos en el atentado del cuartel de los marines en el Líbano. Déjame preguntarte sobre eso, por cierto, porque no sé casi nada al respecto. Sé que los israelíes sabían que se venía e hicieron la vista gorda. Eso está en By Way of Deception, de Viktor Ostrovsky. Pero, ¿puedes decirme exactamente qué grupo lo hizo y qué control preciso tenía Teherán sobre ellos y/o el acto específico? ¿Conoces ese tipo de detalles, Bobby? Solo indirectamente, por Alistair Crook. Alistair dice que fue Amal. Amal en realidad estaba controlado por Hafez al. Eso es lo que dijo también Buchanan, que fue la milicia Amal la que lo hizo. Aunque yo lo dije como si supiera porque Pat era la fuente, ya que sabía que Pat trabajaba para Reagan en aquel entonces. Y Pat es un genio, no es cualquier comentarista, es una autoridad absoluta. Entonces alguien se enfadó mucho conmigo y dijo que yo estaba totalmente equivocado sobre eso, y que en realidad no fueron ellos. Pero Amal es distinto de Hezbollah, ¿no? Si eso fue obra de ellos, correcto. Sí, Amal surgió para el dictador de Siria, el dictador baasista, no para los iraníes. Exacto. Correcto. Recuerda, Amal empezó en 1972 y no fue sino hasta 10 años después que aparece Hezbollah. De acuerdo. Incluso, Amal antecede a la revolución iraní. La revolución iraní tuvo lugar en 1979. ¿Tienes alguna acusación específica creíble de que Teherán ordenó ese ataque? No, ninguna, en absoluto. Solo acusaciones vagas y generales, ¿no? Sí, pues necesitábamos culpar a Irán. Lo cierto es, la rabia de Estados Unidos, de la Agencia Central de Inteligencia, especialmente hacia Irán, se debió a que la revolución iraní de 1979 fue una de las pocas revoluciones orgánicas en la historia, donde no hubo fuerzas externas maniobrando, manipulando o controlando los acontecimientos. Fue totalmente interna. Se sublevaron y echaron al Shah, a quien nosotros, junto con los británicos, habíamos puesto en el poder. Y ese es el problema. ¿Cómo se atreven? ¿Sabes? Teníamos el control de todo esto. Encajaba en un plan más amplio de atacar a Rusia y a China. Y ahora, esos malditos iraníes lo hicieron estallar. Y otra cosa ilustrativa de aquella época, aunque nosotros le suministrábamos precursores para armas químicas a Irak, y este llevó a cabo 20 ataques con armas químicas entre agosto de 1983 y agosto de 1988, Irán nunca se dio la vuelta y dijo, ¿sabes qué? Vamos a responder golpe por golpe. Vamos a desarrollar armas nucleares o químicas. No lo hicieron. Y se aplicaba entonces la misma razón por la que no desarrollaron armas nucleares. Bien, perdón. Volvamos a Washington. ¿Qué esperanza tienes para la diplomacia actual aquí? Mira, con o sin Vance o con lo de Kushner, vimos que la última oferta de Irán fue, hablemos solo de Hormuz y dejemos el tema nuclear para más adelante. Trump respondió con un tuit diciendo, se acabó el buen tipo otra vez. Preferiría volver a la guerra y obligarles a renunciar por completo al enriquecimiento de uranio. Quiero decir, eso es un enfrentamiento tremendo. Si de verdad insisten que no haya enriquecimiento en absoluto, y ellos tienen que renunciar completamente a ello. Tengo que admitir que han estado dispuestos a ceder muchísimo en ese tema, pero no sé si estarían dispuestos a bajar hasta el último peldaño y renunciar por completo a todo enriquecimiento. Parece que su reivindicación al derecho a enriquecer ha sido una prioridad altísima durante más de una generación. Y no lo sé. Desde su punto de vista dicen, mira, estamos siguiendo el derecho internacional. Por supuesto, está en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Ahí tienen el derecho. Sí, nosotros firmamos el Tratado de No Proliferación Nuclear. Hemos permitido inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Así que no vamos a renunciar a nuestro derecho soberano.
Dicho en broma, espero que Alice Cooper demande a Trump por infracción de derechos de autor. Ya sabes, se acabó el buen tipo, se acabó el señor limpio. Pero en realidad, mira, creo que esto va a ir así. Ojalá me equivoque, pero creo que Trump lo va a intentar otra vez. Lo van a permitir, lo van a persuadir. Solo hace falta golpearle una vez más con fuerza, y eso, sumado a este bloqueo, lo va a obligar a venirse abajo, y va a tener el efecto exactamente contrario. Irán va a contraatacar con más fuerza. Ya han mejorado dramáticamente sus defensas aéreas en el transcurso de las últimas 3 semanas. Hace una semana pensamos que la guerra se había reanudado porque hubo informes de explosiones sobre Teherán. Resultó que estaban llevando a cabo un ejercicio militar con fuego real. Así que Irán no se hace ilusiones. Y la desinformación que sugiere que Irán está dividido, que su liderazgo está fracturado, aparentemente la gente no ha leído la historia. El mayor, Pezeshkian, 71. El más joven, el ayatolá Mustafa, 56. Todos los demás, entre ellos, Arachi, el ministro de Exteriores, Galibaf, el presidente del Parlamento, y luego el jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, cuyo nombre no recuerdo. Todos esos tipos lucharon en la guerra entre Irán e Irak. Todos combatieron en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En otras palabras, ven el mundo desde la misma perspectiva. Lo interesante de Pezeshkian es que en realidad fue reclutado en el ejército. Era sanitario, pero prestó servicio médico íntegramente en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Por eso dije que estos tipos, ya sabes, vienen de la misma generación. Comparten una experiencia de combate, no necesariamente en la misma unidad, pero es el mismo tipo de experiencia generacional que vivió la gran generación en la Segunda Guerra Mundial. Eso los ha unido de una forma que Irán nunca había tenido, un liderazgo tan fuerte y unido como el actual. Y que el hecho de que Israel esté suministrando esta inteligencia falsa, que sugiere justo lo contrario, va a llevar a Trump a sacar conclusiones de las que me temo se arrepentirá. Sí, hombre, quiero decir, volvemos al tema de la senilidad. Recuerda lo que le prometieron antes y lo decepcionado que quedó cuando no resultó como dijeron. Quiero decir, no puede estar tan despistado, ¿no? No sé. Pero, por otro lado, como te dije el día que predijiste la guerra en el programa, yo dije, sí, pero contrapunto, no hay ninguna necesidad de hacer esto. ¿Para qué hacerlo? Y créeme, sabía lo fuerte que estaban presionando y todo eso, especialmente, ya sabes, Tel Aviv. Pero a estas alturas ya parece una propuesta claramente estúpida. Y lo entiendo, hay que salvar las apariencias. Supongo que entiendo cómo algunos, ya sabes, tipos como Jack Keynes, seguirían prometiendo que un poco más de violencia arreglaría las cosas. Pero no deberías tener que ser Ron Paul para decir, no lo sé. Sí. O sea, a estas alturas. Pero tú sigues pensando en esto de forma lógica y racional. Oh, lo siento, amigo, lo sé. Tienes que darte cuenta de que, ya sabes, mucha lógica y racionalidad salen por la ventana, y todo se reduce a cosas tan simples como la emoción y lo que la gente quiere creer, aunque no sea cierto. Pero se han convencido de que sí lo es. Sí, la credibilidad. Sí. Hay que salvarla. Así que, ya sabes, cuando se le acabaron todas las demás opciones, ¿sabes qué? Perdón, probablemente ya te lo he preguntado, pero en unos minutos, hoy hice un programa en el que creo que he participado un par de veces, buen tipo, pero estaba convencido de que todo este asunto de Israel es un señuelo y que en última instancia se trata de la Guerra Fría de Estados Unidos contra China y de privar a China de los hidrocarburos iraníes. ¿Qué papel crees que juega eso aquí? No mucho, porque la dependencia de China del petróleo iraní ha venido disminuyendo con el tiempo. Creo que ahora, ya sabes, aproximadamente el 15% de la economía china está realmente afectado por el petróleo, porque han ido cambiando con uno de sus planes quinquenales hacia lo eléctrico. La electricidad, por eso construyen centrales que no funcionan con petróleo, funcionan con energía nuclear. Tienen enormes campos solares. Así que el futuro de China está en la energía eléctrica. Pero ven a Irán como un cruce crucial, un cruce económico, como lo ha sido históricamente con la antigua ruta de la seda que atravesaba Persia y con el corredor norte-sur hacia Moscú. Así que esto, si acaso, está ocurriendo exactamente al revés. China está debilitando a Estados Unidos hasta el punto de que, si estallara una guerra entre China y Estados Unidos,
Estados Unidos no podría sostenerse más de 3 semanas, seríamos derrotados. Es decir, en otras palabras, el presidente Xi es como Joe Biden en esta situación infligiéndonos una derrota estratégica, solo que en este caso está funcionando. Sí, sí, exacto, así es. Muy bien, gracias Larry. Gracias por tu tiempo. Todos echen un vistazo a Larry Johnson. Suscríbanse a su lista de correo para no perderse ni uno. Es sonar21.com. Gracias, amigo.